Me presento, soy Ruth Quevedo, directora académica de la Escuela Nacional Sindical, economista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y hoy voy a acompañar la moderación de este panel, cuyo tema es trabajo e ingresos en el campo. Quiero presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, Jaime Rendón, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle e integrante e investigador de la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos. También nos acompaña Álvaro Rivas Guzmán, doctor en Ecología, experto en Desarrollo Territorial con enfoque rural del Grupo Alternativas Programáticas de la Universidad Nacional de Colombia, y la profesora Patricia Jaramillo Guerra, maestra en Sociología y experta en Estudios de Género y Desarrollo con énfasis en Desarrollo Rural y Mujer. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y además coordina el Semillero de Investigación en Desarrollo Rural SINDER de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos esperando más adelante la presencia del senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, integrante de la Comisión Séptima del Senado, y también queremos agradecer la presencia de quienes se han inscrito hoy a este primer espacio de panel. Vamos entonces metodológicamente a escuchar a cada uno de nuestros invitados durante 15 minutos. Posteriormente recibiremos preguntas o aportes de los participantes, 3 cada vez, y vamos respondiendo con el apoyo de nuestros invitados. Entonces, quiero darle la palabra en primer lugar a Jaime Rendón. Jaime, bienvenido y adelante con tu presentación. Pues muchas gracias. Muchas gracias también a la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos, porque esto ha sido un trabajo arduo durante el último año, y en particular pues a la Escuela Nacional Sindical, quien ha liderado junto con otras organizaciones todo este proceso y ha encarado la realización de este seminario que nos viene muy bien en este país en estos tiempos en donde estamos buscando alternativas, nuevos análisis y mejores posibilidades. También mi saludo cordial a Patricia y a Álvaro. Un placer compartir este escenario con ustedes, que hablemos un poquito de esta historia del campo, de lo rural. No quiero empezar sin antes solidarizarme con las marchas, con la gente que ha venido sufriendo tanto de hambre y ahora de bastantes vejámenes que se han dado en la calle, y mi solidaridad, de verdad que bastante sufrimiento hemos tenido para que además le estemos abonando muchas más cosas. Muy bien, voy entonces a concentrarme en los próximos 15 minutos a tratar de ser juicioso y de compartir con ustedes. Voy a empezar a compartir. ¿Están viendo mi pantalla, Ruth? Sí. Sí, Jaime, adelante. Ok, gracias. Entonces, voy a compartirles con ustedes como unos planteamientos sobre el campo, sobre la ruralidad colombiana, y voy a ir comentando, porque además quito la palabra campo y pongo trabajo, ingresos y vida rural. El campo, la ruralidad colombiana no es un tema fácil, sobre todo cuando hemos tenido tantas dificultades en este país frente al entendimiento del mismo campo. O sea, digamos que tenemos dos miradas: una mirada estrictamente sectorial, que es que desde la economía lo hemos considerado, eso tiene muchas discusiones, pero digámoslo así en términos muy abiertos, muy generales, que desde la economía lo hemos considerado como un sector económico, el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca. Y entonces, claro, siempre hemos entendido el campo como el sector agropecuario. Eso es una mirada estrictamente sectorial, que obviamente ha conducido a negar muchos otros aristas de la vida del campo.
con una agravante, y es que los planificadores, incluso en las estadísticas, el campo se tomó como lo otro, porque además empezamos a hacer unas distinciones bárbaras entre lo urbano y lo rural, en donde lo rural terminó siendo como lo atrasado, como lo marginal, como lo otro. Incluso en las estadísticas hay una expresión, había, ya no la hay por fortuna, pero hasta hace muy poco la estadística era las cabeceras y el resto, ¿cierto? El campo era el resto. Entonces, ahí como un primer elemento además de exclusión. Lo otro tiene que ver con que las dinámicas laborales en el campo distan de lo que podríamos llamar los principios básicos de lo que internacionalmente se caracteriza como el trabajo decente, No, pero el trabajo digno que estábamos hablando ahora en el panel anterior. Y obviamente allí hay una marginalidad que se escuda en las condiciones mismas de la producción, en las estacionalidades de la producción en el campo. Entonces allí hay unas exclusiones respaldadas y más bien que han servido para justificar esas exclusiones. Además de esas exclusiones, pues hoy hablamos de las nuevas ruralidades, y esa posibilidad de las nuevas ruralidades es entender el campo mucho más allá del sector agropecuario, como lo vamos a ver ahora. Esto además, el análisis está atravesado por varias cosas. Cuando uno quiere analizar el campo colombiano, necesaria, obligatoriamente, tiene que hablar de la guerra. Tiene que hablar de la guerra, de lo que ha sucedido con la guerra en este país y de lo que nos ha significado. O sea, desplazamiento forzado, apropiaciones ilegales, ¿cierto? Expropiación, a la falta de títulos, a las presiones sobre las tierras comunales, que esto en este país ha sido nefasto, y obviamente a la escasa gestión estatal de las tierras públicas, sean estas baldíos o parques naturales. No son nuevos los análisis, son muy complejos los análisis. Uno podría entender y retomar distintos escritos. Esto que les estoy presentando en esta diapositiva no son los únicos, son referentes que vamos teniendo en el análisis de la ruralidad y el campo colombiano. Digamos que los últimos que nos van llenando de motivos para entender la integralidad del campo colombiano, para entender la integralidad de la ruralidad, tiene que ver básicamente con estos que sí tenemos en pantalla, y de los cuales, por ejemplo, hay hitos muy importantes. Dos hitos muy importantes tienen que ver el documento que dirigió Absalón Machado sobre Colombia Rural, Razones para la Esperanza, donde empezó a marcar un derrotero de que somos un país rural. Este documento de la misión para la transformación del campo, que se presentó en el país y que fue además de la mano del Acuerdo de Política de Desarrollo Agrario Integral del punto 1 de La Habana, y fue congruente con eso, y así incluso se dijo por todas las partes la vez que se hizo el lanzamiento de la misión de transformación. Y desde la universidad hemos venido trabajando una cosa que hemos llamado el manifiesto de la universidad por un pacto de la ciudad con el campo. Hemos venido hablando de la necesidad de cerrar las brechas existentes, de entender que la ruralidad y lo urbano conforman el territorio y que hay que comprender los territorios, que hay que empezar a trabajar y construir los territorios, construir socialmente los territorios, pero tenemos que pagar esas deudas históricas que tenemos con el campo colombiano. Eso es un trabajo pues, que además este país tiene pendiente. El modelo de desarrollo, entonces, les decía que el modelo de desarrollo lo que ha hecho es que ha venido generando unos esquemas que para mí son perversos, ha venido generando un deterioro en las condiciones. Vamos a ver incluso cómo tampoco es cierto que el campo esté despoblado. Digamos que el 24.2% de la población colombiana vive en lo que hoy, yo me voy a hacer referencia muy bien a lo que no la división entre rural y urbano, sino lo que es la división propuesta en 4 categorías, ya se las voy a explicar, por la misión de transformación del campo.
Entonces, el 24.2% de la población más o menos vive en el campo, de las cuales el 48.13% son mujeres y el 51.87% son hombres. Esto no es poca cosa en un país que hemos considerado y que se nos ha hecho ver como si fuera un país urbano. Cuando uno coge, perdón, cuando uno trata de mirar eso desde los distintos municipios, o sea, entendiendo categorías como ciudades, intermedios, rural y rural disperso, miren qué pasa con lo amarillo y con lo rojo, en términos de rural y rural disperso. Vamos encontrando unos grandes, o sea, el país, si nos volteamos al otro mapa, el mapa de la derecha, y cogemos lo rural y lo disperso y lo volvemos solo rojo, mientras que la ciudad y lo intermedio lo volvemos urbano, como se solía plantear, encontramos que el área geográfica rural de este país es el 85%. Eso es una dimensión muy distinta a cuando a uno le están diciendo todos los días que este país es un país urbano. Pues no, es un país rural, con una gran población rural, que los campos, hay problemas, hay guerra, hay desplazamiento, pero los campos no están no están despoblados. Hay una gran cantidad de población campesina que incluso han mantenido las economías campesinas, como bien lo sabemos, han logrado mantener toda la oferta alimentaria en medio de esta pandemia. No ocurre lo mismo cuando se le pregunta en el censo por la percepción étnica. Cuando se habla de la percepción étnica, obviamente, paradójicamente en este país no hay ninguna percepción étnica en muy buena parte del territorio, y digamos que las zonas de frontera van teniendo unas percepciones étnicas muy claras. Y allí frente a lo indígena y frente a la población negra fundamentalmente. Esto es una cosa un poco para tenerla en cuenta de las ruralidades. Un poco lo que yo les quiero también contar hoy una vez es, este país no tiene que entender una ruralidad, sino muchas ruralidades. Y en esas ruralidades lo étnico entra a jugar un papel muy importante. Muy bien. Una de las condiciones que venimos hablando es que la ruralidad es mucho más allá que el sector agropecuario. El empleo en el sector agropecuario, estamos hablando en la ruralidad, estamos hablando de que ocupa el 62% del empleo rural. Dicho de otra manera, hay otros sectores muy importantes dentro de la ruralidad, como el tema de comercio, restaurantes y hoteles, y ahí vienen actividades como el tema del turismo, por ejemplo, y todo lo que ello conlleva. La industria manufacturera pesa el 6.7% del empleo rural, o los servicios comunales, sociales y personales el 7.8%. Miramos que entonces hay sectores muy importantes, muy relevantes, que uno considera que son actividades urbanas, pero no en el campo. En el campo hay una vida que es preciosa y que es bastante amplia. Cuando uno piensa esas ruralidades de los ingresos, lo que uno se va encontrando es varias cosas. Lo primero y lo más significativo es que por salarios mínimos, cuando uno distribuye por salarios mínimos la población en el campo, esto está basado con microdatos del DANE, ¿cierto? Lo que encontramos es que el 97%, para decirlo de esa manera, tienen ingresos hasta de 2 salarios mínimos en el campo. Pero el 81.32% gana hasta un salario mínimo. Eso es una cosa que es muy importante tenerla en cuenta, porque nos va a ir dando unas connotaciones diferentes en el sector rural. Y obviamente cuando es de hasta 3 salarios mínimos, o mejor, si es 4 o más salarios mínimos, pues es una población que tiene que ver con menos del 1%. Esto nos va entregando varias cosas. La semana pasada, o sea, hace días, el DANE ya entregó la actualización de las cifras de pobreza y de desigualdad.
Y en esas cifras de pobreza hay mucha gente que incluso hizo la pregunta, ¿y por qué las cifras de pobreza en el campo no subieron, sino que por el contrario descendieron? Eso tiene que ver hay varias explicaciones, pues uno de ellos, pues el gobierno dice, hace parte de todas las transferencias que han venido haciendo, eso puede tener una lógica allí, pero la otra lógica tiene que ver con elementos de tipo circunstancial en términos de la coyuntura que ha ligado a la población del campo a unas nuevas condiciones frente a los circuitos cortos, y eso ha facilitado incluso el acceso y el mejoramiento de los ingresos en la población. Una cosa para discutir y para seguir investigando sobre ello. Pero no obstante, esto implica que la desigualdad en el país ha seguido subiendo, y obviamente es el efecto de esta pandemia. Y en el efecto de esta pandemia, pues ya sabemos que nosotros hemos perdido unos 10 años de políticas sociales. Eso es lo que nos ha venido pasando con toda esta pandemia. Y obviamente hemos vuelto en niveles superiores al punto 54 del coeficiente de Gini. Y en la situación de los centros poblados y rurales dispersos, si bien el aumento no es tan grande, pues lo que hemos encontrado en los últimos 2 años es un quiebre y un aumento a esas recuperaciones de la desigualdad que de una u otra manera se venían generando. Muy bien. El otro elemento, ¿tengo hasta qué horas, Ruth? Bueno, te quedan como 4 minuticos. Sí, bueno, entonces básicamente voy a contar varias cosas. Uno de los elementos entonces que tenemos es frente a la propiedad territorial, a la tenencia de la tierra, que hay elementos muy graves que pasan en la economía colombiana. Les estaba hablando de que la distribución del ingreso es del punto 54, pues bien, cuando lo hablamos frente a la propiedad de la tierra, estamos hablando del punto 92. Esto es una barbaridad en temas de tenencia de la tierra. Cuando hablamos en temas de educación, básicamente la educación en el campo es educación oficial, en supremacía, el 97% está por la educación oficial, concentrada básicamente en básica primaria, básica secundaria y un poco en media. Y eso tiene que ver con la falta de satisfacción o la falta de completitud de las trayectorias educativas o de tener unas perspectivas a futuro en la educación y en el mejoramiento de los ingresos en el campo. Allí hay un tema fuerte que tiene que trabajar en este país en temas de educación. Un elemento importante son las áreas de ocupación, y básicamente aquí van a aparecer dos cosas. Uno, el trabajo en los oficios del campo, del hogar, perdón, que básicamente las mujeres, si bien las mujeres en las ciudades también se ocupan de la economía del cuidado, en el campo sí que esto es una realidad. Y vamos a ver que el tema de la ocupación en el campo es un tema de los trabajadores de cuenta propia. Entonces, aquí hay un asunto muy importante que tiene que ver con los trabajadores de cuenta propia, que es básicamente la población trabajadora en el campo. ¿Y esto qué nos va llevando? Nos va llevando a que el 64%, de acuerdo con las cifras que nos presenta el DANE, el 64% de la población en el campo no tiene un contrato laboral. Solamente tiene un 36% un contrato laboral, pero eso nos va entregando varias cosas. Uno, que el nivel de seguridad social en términos de salud, pues hay una digamos que está asegurada. Sin embargo, el 7.52% no tiene acceso a salud, pero en materia de pensión solamente cotiza a pensión, aporta a pensión el 13% de la población trabajadora en el campo. Esos son elementos fundamentales a tener en cuenta. Quiero recoger varias cosas, entonces, antes de terminar. Uno tiene que ver con que recordar que es el 62% la población que trabaja en actividades agropecuarias.
Pero dos cosas muy importantes. Cuando hablamos de salud, estoy diciéndoles que solo el 20% de los trabajadores está en el régimen contributivo y que el 66% estamos trabajando o son trabajadores por jornales o por cuenta propia. Y solamente los trabajadores que tienen una pensión en un periodo de 9, 10 años casi, podemos hablar que solamente se incrementó en 4 puntos porcentuales. Y de los que están en cuenta propia, solamente el 2% aporta a pensiones, ¿cierto? Esto porque tiene que ver muy importante con las cosas que se trabajan en el Congreso, que me imagino que el senador hablará más de eso ahora, que tiene que ver con el jornal diario integral. Para terminar, entonces, formalizar el trabajo rural pasa por otras lógicas, unas lógicas muy distintas a las que nosotros tenemos en los trabajos urbanos, para decirlo así, y tiene que ver con las estacionalidades y con las formas de cultivo. Por eso el tema de la renta básica tendría que ser una posibilidad para contribuir a la viabilidad de la vida en el campo. Lo segundo es el trabajo que tenemos que hacer en este país en temas de la tenencia de la tierra, por lo menos su uso y disposición debe ser una base de los modos de producción, y con ello trabajar en dos sentidos, o más bien en un sentido, y es en el tema de la asociatividad, un modelo de producción basado en la asociatividad y en la confluencia, que sería el segundo elemento, en la confluencia de los diferentes actores involucrados en toda la producción rural, toda. Y haciendo énfasis en particular en las economías campesinas, en todo eso cuenta propia, como baluarte de la seguridad y la soberanía alimentaria que el país tendría que necesariamente empezar a trabajar y a tener unos énfasis muy particulares frente a la protección de las economías campesinas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Entonces le damos la palabra a Álvaro Rivas. Adelante, Álvaro. Buenos días. ¿Sí me compartí ya pantalla ahí? Sí, señor. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por esta invitación. Quiero compartir esta exposición y ante todo, pues mi solidaridad con el paro que se está desarrollando desde hace una semana, que es consecuencia de no dialogar ni desarrollar políticas inclusivas. Y creo que tenemos fuertes experiencias frente a eso. En los últimos 5 o 7 años tenemos suficientes instrumentos para proponer estrategias que generen empleo a partir de la agricultura familiar en un escenario de paz territorial. Esta presentación promueve la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. Voy a hacer énfasis quizá en lo campesino, debido a mi experiencia y debido a que en estos momentos es uno de los temas que está en la agenda del debate, de la discusión y que nos interesa mucho fortalecer. ¿Qué es la agricultura campesina? Tenemos que partir que la agricultura campesina es una de las propuestas que más empleo genera, pero está ausente en los foros de desarrollo o en las cumbres internacionales de desarrollo. No vemos la agricultura campesina como una propuesta de generación de empleo. ¿Por qué? Porque hemos creído que la agricultura campesina es sinónimo de premodernidad o de atraso. Bien lo decía, en la introducción lo decían varios expositores esta mañana, cómo la producción de alimentos en Colombia se generan en esas 7 millones de hectáreas, casi un 60% o quizá más del Producto Interno Bruto agrícola. Mire que ahí está demostrando lo eficiente que es y lo productivo que es. Eso está ya más que evaluado desde balances energéticos, desde la biología, desde la agroecología. Hay suficientes elementos que demuestra eso. Quiero resaltar que la agricultura campesina tiene una característica que se llama la multifuncionalidad. ¿Qué es esa palabra tan extraña? A nosotros nos han enseñado que la agricultura hay que verla de acuerdo a lo que nos dijeron los economistas, función de producción. No, señores. La agricultura tiene 3 funciones importantes. Una es la producción, la cual es muy buena y que la resalto aquí, como la pueden ver en espere, yo me comparto aquí mi marcador, como lo pueden, ¿qué pasó? Un segundito, por favor. Como la podemos ver, tiene esta función productiva
vemos que quien genera los alimentos en Colombia es este tipo de agricultura campesina. Sistemas de circuito corto, ya algunos de ustedes lo expusieron de los expositores internacionales y nacionales. Esa es la función productiva, generar alimentos, la cual es valiosa, pero no es la única. Tenemos una función importante que es la función ambiental, pero no la vemos. O a los técnicos, sobre todo a las ciencias agrarias, se nos olvidó que tiene una función ambiental también. Esto lo hemos venido trabajando últimamente en los últimos diseños curriculares académicos de ciencias agrarias. La agroecología da fuertes aportes frente a eso. La otra función importante es la función sociocultural. Esto casi nadie lo ve, ¿no? Y los técnicos menos. Cómo reproducen formas, acervo de conocimientos. No se nos olvide que en 10 o 12 mil años de agriculturas, quienes nos legaron los alimentos que más nos gustan hoy fueron 10.000 años de agriculturas campesinas o de agriculturas de las tradiciones. Eso ya lo hemos estudiado en arqueología, en antropología, en todos estos estudios. Entonces, quiero visibilizar la multifuncionalidad de la agricultura campesina. Estas son experiencias concretas que tenemos. ¿Por qué? Por la diversidad. Esta noción de multifuncionalidad nos permite ver la agricultura no solamente como monocultivos, sino también como sistemas arbóreos. Una experiencia riquísima e interesante que en estos momentos estamos acompañando en el sur de la India, en Coimbatore, donde se están produciendo más de 5.6 millones de hectáreas sin ninguna propuesta institucional, a pesar de las instituciones. Son los campesinos y campesinas que están produciendo, donde el 30% de los alimentos tiene que ser de árboles. Es allí la importancia estratégica de los árboles por las funciones ecológicas, protección de agua, producción de alimentos, producción de forrajes, etcétera, etcétera. Quiero también que miremos, cuando hablamos de agricultura campesina, no es falta de tecnología ni mirar los diferentes eslabones. El país acaba de aprobar una ley en el 2017, la ley 1876, donde habla sobre el sistema de innovación agropecuario. Pero la idea de esa propuesta, con todas las debilidades que tenga, es que no miremos la función productiva, sino también los eslabones hasta el consumo. Todo sistema de innovación agrícola tiene su parte de investigación, su parte de extensión y su parte de producción, pero además todos los que están integrados ahí en esa producción, transformación, comercialización, distribución y consumo. Hay que ver, y allí, en estos eslabones que estoy enumerando, es donde se genera valor. Ya algunos de ustedes lo manifestaban, la generación de valor agregado. En el 2015 aparecen dos documentos importantes. Uno, el acuerdo de paz, que ya se nos olvidó eso, ya Juanma nos dijo eso y ya se nos olvidó, el acuerdo de paz, el cual está vigente frente a una reforma rural integral. La cuestión agraria y la redistribución de las tierras son temas recurrentes en el movimiento campesino y en sectores académicos también. Viene también, digamos, todos esos acuerdos que hay, y digamos, entre las cosas importantes, el uso, el acceso de tierras, que es un problema, ya ustedes lo enumeraron en la primera parte de este foro, los programas del desarrollo con enfoque territorial. Desde el 2015 la institucionalidad habla del desarrollo con enfoque territorial y habla de los planes de reforma rural integral. ¿Qué es eso? Pues es ponernos al tanto lo que se dijo en 1930 y pico con Pumarejo, de entregar infraestructura, adecuación de tierras, desarrollo social, educación rural, agua potable, producción. Esto es una deuda que la viene diciendo desde 1930 el establecimiento. Esto fue lo que firmaron y esto es lo que algunos despistados dicen que es el castrochavismo. Entonces ya en esa época Alfonso López era de esos términos. La estrategia de desarrollo con enfoque territorial que busca es cerrar las brechas sociales y económicas en los territorios. Y mire lo interesante que propuso la misión la misión rural, que incluso ahí estuvo la doctora Cecilia López, dirigida por José Antonio Campo, el ministro de Agricultura del doctor Ernesto Samper, y plantean casi 8 puntos. Primero, lo rural va más allá de lo agropecuario,
es multifuncional, visto en términos académicos. La unidad de análisis es el territorio. ¿Qué es el territorio? Yo pregunto a las agencias nuevas qué es el territorio y eso me dicen que esto y me dicen lo otro y no me lo saben definir. Y entonces hay una cosa tan difusa frente a lo que es el territorio, pues ¿qué es? Es esa relación campo-ciudad. Todas las dimensiones del desarrollo también lo trabajan. La inclusión de todos los actores, agricultores, mujeres, jóvenes, campesinos, ¿quiénes son los que, digamos, tienen que ver con las actividades propiamente dichas en el campo? Articulación entre lo rural y lo urbano, construcción de capacidades locales. ¿Esto qué es? Pues hay que generar una cantidad de oficios que incluso invito a los economistas de la Universidad Nacional que miremos esos otros oficios que hay en el campo, una cantidad de oficios que los economistas no ven, sino la producción de la agricultura y alrededor de la agricultura hay otros oficios, una gran cantidad de oficios de transformación, de artesanías, etcétera. Y aprovechar y generar estrategias específicas adaptadas. Yo aquí quiero mostrar cuál es ese abordaje territorial. Digamos, históricamente los territorios rurales se han visto como proveedores de materias primas para la industria o para las ciudades, o como proveedor de mano de obra. Ya veíamos esas cifras de 1950 hacia acá, en el caso de Colombia, que ha venido una gran masa de población a las ciudades, y entonces hemos visto el campo como mano de obra barata para que vengan aquí a hacer trabajos que no hacen los de la ciudad, vigilantes, pedir limosna en los semáforos, etcétera. Y vemos que hay que revalorizar el concepto de territorialidad en el campo. Y una de ellas es la pluriactividad. Está demostrado que la agricultura de los pequeños agricultores, los medianos, los agroempresarios, no se dedican a un monocultivo, tienen una cantidad de múltiples actividades aparte de la agricultura que también le genera ingreso a la familia. Esto lo ha trabajado muy bien el economista profesor Jaime Forero. El profesor Sergio Schneider en Brasil también lo ha trabajado. Necesitamos redefinir las relaciones de producción y consumo para mirar otros criterios de nosotros los urbanitas frente a los alimentos, la calidad, la sostenibilidad ambiental. Nosotros somos consumidores de con otros criterios, incluso el criterio identitario. Yo cuando voy a un centro a comprar mis productos, yo trato de buscar siempre que sean productos lo más sanos, que sean artesanales, que sean de economía campesina, que tengan un sello de denominación de origen, que sean productos de, digamos, de lo que algunas iniciativas o emprendimientos hay sobre que tengan el sello de paz territorial u otros ecológicos. Hay que mirar esos otros criterios. Aquí hay fuentes de trabajo. La revalorización de los urbanitas. No solamente nosotros vemos el aspecto de producción de alimentos, sino también vemos unos intangibles: paisaje, tranquilidad, gastronomía, servicios que produce el campo. Toda el agua que consume Bogotá se produce en municipios rurales. ¿Cuál es el instrumento que se ha hecho para que Bogotá retribuya con esas tasas a los municipios que están arriba de Bogotá, en el caso, por ejemplo, de Choachí, en el caso, por ejemplo, de La Calera, etcétera? Se me escapa el resto de nombres de municipios por ahora. Y el territorio rural, tenemos que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener nuevos valores agregados. Los jóvenes que hoy les están echando bala, son una oportunidad para darles emprendimientos con nuevas tecnologías y darle valor agregado a lo que produce el campo. Finalmente, terminando aquí, quiero resaltar, y esto ya lo mencionaba el profesor Juan ahora, como en ese informe del PNUD, pero el informe también de la misión rural, nos dicen que somos más campesinos de lo que nos creemos. Hay datos que pueden ser entre el 25 y el 35%. Nunca antes en el campo colombiano había existido, a pesar que hay reducción, digamos, porcentual, nunca había habido toda esta tasa tan alta
de actores sociales que hacen agricultura, campesinos, indígenas, afrodescendientes. Todos los enfoques de desarrollo rural históricos, institucionales, han hecho énfasis al desarrollo rural como megaproyecto, donde sus aliados pues son el Estado, y lo cual está bien, pero sus aliados son organizaciones grandes, no agrarias, como los socios principales. La propuesta, una propuesta mucho más innovadora, una propuesta que la estamos necesitando para América Latina quizá y para el mundo, es hacer propuestas de desarrollo de abajo para arriba, que lo territorial no quede en el documento tan bonito que nos entregó José Antonio Campo, no, donde nuestros principales aliados sean estos actores, socios principales, donde se fortalezcan procesos autónomos del territorio. Pero aquí en Colombia nos da miedo hablar de eso autónomo porque comienzan a estigmatizarlo de una manera muy sui generis. La Misión Rural propuso esto, propone 6 estrategias, voy a centrarme nomás en 2. Una, la estrategia de inclusión social con enfoque de derechos. Hay que cerrar esa brecha, hay que cerrarla para incluir todo el proceso de educación, salud, seguridad alimentaria, protección a la vejez, la vivienda. Vemos que los niveles de pobreza más altos los encontramos en la zona rural. Y en ese mismo informe hablan de la inclusión productiva y agricultura familiar. Por primera vez, la institucionalidad se dio cuenta que hay agricultura campesina, familiar, los cuales hay que fortalecerlos. ¿En qué? Con tierra, asistencia técnica, comercialización, apoyo financiero, servicios ecológicos, cuidado del medio ambiente, etc. La agricultura campesina es multifuncional. Tenemos que ver esos aspectos ecosistémicos e integrarlos al territorio. Vemos que las otras dos estrategias de misión rural es desarrollo ambientalmente sostenible y ordenamiento del desarrollo territorial. Allí podemos integrar todos estos sistemas de agricultura campesina al territorio, desde la sustentabilidad ambiental, desde el manejo del agua, desde la planeación, desde la organización del territorio. Quiero centrarme, y aquí quiero dar unos datos, porque lo que hacemos aquí no estamos solos, como dicen por ahí los ufólogos, no estamos solos sobre el planeta. En otras partes, en este estudio que se hizo en los últimos 10 años, las estrategias de desarrollo rural en el mundo, y voy a colocar el caso de Brasil, de la Unión Europea y de China, esto a partir de un trabajo que hizo Jan-Duwe van der Ploeg, que es un investigador que ha venido trabajando desde hace más de 50 años la agricultura campesina y quien incidió, digamos, intelectualmente para que el 2014 fuera declarado como Año Internacional de la Agricultura Familiar por la FAO. Y mire lo interesante, en Brasil, en sus políticas públicas, en el periodo 2002 hacia acá, se redujo la inequidad y se permitió que el Estado comprara 30% de sus provisiones. Esto genera riqueza, esto genera circulación de esta producción y se le da, digamos, todo unos ajustes y unos protocolos, etcétera. En China se ha fortalecido con estrategias de desarrollo rural los mercados verdes. Ellos le llaman la ecoagricultura, donde fortalecen las tradiciones culturales de la China milenaria para promover esos alimentos que han generado los agricultores campesinos por más de 4.000 años y los integran con las grandes ciudades, como el caso de Wuhan, que ha sido muy reconocido pues por la sopa de murciélago, que eso es una caricatura, pero resulta que es que allí, una ciudad que es casi como de 10, 15 millones de habitantes, con todos los desarrollos tecnológicos, integran su agricultura a esos procesos y rescatan la gastronomía de las tradiciones milenarias. La Unión Europea, el otro ejemplo, productos de alta calidad orgánica con denominación de origen, trabajan con circuitos cortos alimentarios y todo esto lo hacen los campesinos nuevos neorurales de Europa, que son los que hacen agriculturas sustentables, agricultura biodinámica,
agricultura ecológica, agricultura sostenible, biológica, etcétera. Entonces, allí hay unos elementos interesantes. Nosotros debemos de redefinir las relaciones de producción y consumo. Ojo, valorando el consumo local, valorando la calidad, valorar esos elementos entre lo rural y lo urbano. El enfoque agroalimentario como línea de interés de la sociología y de la alimentación, ahí Patricia me podrá ayudar con la sociología, permite dar nuevos elementos para revalorizar la agricultura campesina y que aproveche estas dinámicas para que haya autonomía y haya sustentabilidad. Estos son algunos de los ejemplos que podemos colocar, que hemos aprendido, cómo estos circuitos cortos agroalimentarios integran relaciones con el consumidor, contribuyen a generar nuevas políticas de calidad, mejoran las condiciones de trabajo y de vida. Y en Colombia, lo que aprendimos el año pasado en un artículo que estoy publicando, donde vimos las diferentes experiencias que nos enseñó este escenario de confinamiento a las ciudades. En las ciudades somos eminente... ¿Sí? Terminó el tiempo. Bueno, termino entonces, finalmente con las conclusiones. Si vamos a hacer una propuesta de política pública de desarrollo rural, tenemos que tenerlo desde ese enfoque multifuncional. Tenemos que revalorizar esas funciones múltiples de la agricultura y debemos fortalecer redes alternativas agroalimentarias, fortalecimiento de mercados campesinos directos, iniciativas municipales que lo apoyen, aprovechamiento de plataformas digitales y, termino aquí, cómo hay una nueva ley que es la ley 2046 de compras públicas. Lo mismo que hicieron en Chile, aquí ya esta ley existe y acaba de ser reglamentada. Tenemos que operativizar esas propuestas. Dejo allí y les agradezco mucho por este espacio. Álvaro, muchísimas gracias. Muy completa tu presentación. Nos gustaría que nos la enviaras, por favor, para poderla subir a las memorias del evento. Con mucho gusto. Entonces, muchas gracias. Entonces le voy a dar la palabra a Patricia. Patricia, adelante. Patricia Jaramillo Guerra, por favor. Patricia, ¿nos escuchas? ¿Aló? Sí, adelante, Patricia. Ahora sí, qué vergüenza, es que minimicé la pantalla, entonces no lograba comunicarme. Bueno, buenas tardes para los compañeros de panel y muchísimas gracias a la Escuela Nacional Sindical y sus socios por la invitación. Bueno, lástima que el senador no pudo estar con nosotros, hubiera sido muy importante. Al igual que mis compañeros de panel, quiero expresar el dolor que me embarga por los hechos que se están sucediendo en el país. Y bueno, las imágenes nos tienen absolutamente enloquecidos a todos y llenos de angustia, pero esperemos que podamos superar este cuarto de hora tan difícil, a pesar de que sabemos que no es una cosa de un momento, pero bien. Bueno, en relación con el tema que me han solicitado trabajar. Perdón, Patricia, ¿será dime. que estás bien con tu micrófono? Es que escuchamos como muy bajito. Muy espérate un segundo, miro. Muy raro. ¿Me escuchan mejor? ¿Aló? Realmente no mucho, pero adelante. ¿Ves? Qué raro. Un momentico, yo miro, perdónenme. ¿Está mejor ahí? No, está igual. Ah, qué baile. Ahora no sé qué fue lo que pasó acá. ¿Será que está mal conectado el audífono? Pero yo estoy escuchando bien.
Sí, es el micrófono el que está bajito, pero Bueno, bueno, entonces voy a quitarme los audífonos. ¿Ahí me escuchan mejor? otra vez. ¿Aló? ¿Me escuchan mejor? No. Sí, bueno, te escuchamos un poquito lejos, pero bueno, te escuchamos. Espérate a ver si es que es acá por el... Es muy raro. No lo tengo en el máximo, pero bien. Bueno, volviendo al tema de trabajo e ingresos en el campo para las mujeres. Yo quiero empezar planteando de qué manera tanto las mujeres colombianas como la de otras latitudes asumen el grueso de la carga y muchos de los costos sociales que se derivan de los procesos de ajuste económico por cuenta de esas políticas y modelos que han estado hablando los y las compañeras desde esta mañana. Adicionalmente, en las últimas décadas, los conflictos sociales y armados han generado el aumento de su participación en la producción para poder mermar las consecuencias de la competencia que ha tenido una importante contribución de mujeres rurales al sector agropecuario y una contradictoria negación económica internacional. Por eso, en esa perspectiva, quiero referirme al tema de sus derechos expresados de manera muy importante en su exclusión de la estructura de tenencia de la tierra y el restringido impacto de las políticas frente a sus intereses y necesidades, particularmente la ausencia de datos desagregados para la adopción de políticas coherentes y la asignación respectiva de recursos financieros. Asimismo, esa desigualdad tanto en el acceso a la propiedad de la tierra como a los bienes de producción y la discriminación y exclusión a una educación de calidad y en general de bienes del desarrollo restringe el empoderamiento de las mujeres rurales, que está vinculado a lo que decía anteriormente Álvaro, al territorio y a los recursos naturales o a los bienes comunes, que últimamente prefiero mencionarlos de esa manera. Asimismo, considero necesario destacar la importancia de su participación en la seguridad y soberanía alimentaria, tanto de sus familias como de la sociedad en su conjunto, porque justamente precisa su participación en igualdad de condiciones en las decisiones sobre sus intereses como mujeres y como parte de la sociedad a la cual pertenece. Ya sobre el tema de la necesidad de que se retome con urgencia el punto 1 de los acuerdos de paz, se ha mencionado muchísimo, pero ahí el tema de tenencia de tierra para las mujeres rurales cobra muchísima importancia. Desde 1984 venimos trabajando en políticas, en normas y en leyes para las mujeres rurales sin que logremos encontrar una realidad en las ejecuciones de esas políticas, en los planes de desarrollo y asimismo las transformaciones para el bienestar y mejoramiento de sus condiciones materiales no evidencian avances en términos concretos, sobre todo en relación con su independencia económica y tampoco en relación con su capacidad productiva en el marco del modelo de desarrollo vigente. Por el contrario, su condición de subordinación y exclusión se incrementa y los cambios económicos globales han tenido una incidencia negativa en su calidad de vida. Y a pesar de que esa ley de mujer rural generada a finales del siglo XX y que en el 2002 se retrotrae para trabajar cambios sobre los cambios que se han generado, ha resultado inoperante
a la hora de evaluar las garantías de subsistencia y calidad de vida para las mujeres rurales. De esta manera hay que decir que esa política pública ha sido tímida, por decirlo menos, y el fomento para el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y a la economía tampoco evidencia cambios positivos en la esfera de la producción o en el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Hay alguien con el micrófono abierto. Perdón, Francisco Buenahora, si nos ayuda cerrando su micrófono, por favor. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de un análisis de la situación laboral para las mujeres colombianas. En lo que decía el compañero de la OIT esta mañana sobre trabajo digno, sobre trabajo decente, lo que nosotros encontramos en esa situación laboral para las mujeres rurales es que ha tenido unas consecuencias negativas sobre sus vidas, con una forma de acumulación particular, un patrón de crecimiento y un modelo de desarrollo que contrasta con el análisis sobre la política pública, que en teoría debe minimizar las consecuencias y garantizar la calidad y dignidad de vida para las mujeres rurales. Lo que se refleja es una precarización de esas condiciones para las mujeres cuando por lo menos tienen un contrato. Porque las mujeres rurales por lo general no están vinculadas a lo laboral. Trabajan, pero no tienen una fuerza de trabajo laboral, por lo menos en las condiciones mínimas que el resto de la población rural. La fuerza de trabajo de las mujeres rurales es más barata y facilita la expansión y la acumulación capitalista y ha servido para el mantenimiento de los bajos salarios. Entonces, esa situación de precarización en un contexto donde las mujeres rurales, sobre todo en las zonas de conflicto, se mueven y tienen una movilidad intrarrural y a veces van a las ciudades pero regresan, y lo hemos visto con muchísimos ejemplos que no tenemos la posibilidad de traer acá por términos de tiempo, pero el desarrollo de esa economía de exportación depende del trabajo de la mujer rural. Las industrias de exportación han estado en la capacidad de mantener bajos salarios y por tanto altas ganancias debido a la contribución de la mujer en la subsistencia familiar y mediante la producción agrícola. El trabajo gratuito realizado por las mujeres constituye un elemento clave para que el sector moderno pueda obtener sus mayores ganancias. De esta manera, en los últimos años, se han producido cambios en la división sexual del trabajo en el sector rural, en la medida que la pobreza rural ha aumentado, así como los procesos migratorios hacia la ciudad, dados los desplazamientos forzados y toda esta serie de efectos complicados en términos de el conflicto, la violencia. Y el otro elemento es la ampliación de las economías extractivas que han generado características muy específicas sobre el papel de las mujeres rurales en las economías. Por un lado, la participación agrícola de la mujer refleja las condiciones inmediatas que mantienen la fuerza de trabajo más barata para la acumulación del capital. En segundo lugar, la división del trabajo familiar responde a necesidades de lograr la subsistencia frente a la situación de pobreza rural. En tercer lugar, la pobreza rural actúa como reflejo del patrón general de desarrollo capitalista periférico. Y por último, la división del trabajo por sexo refleja la incapacidad del capitalismo para absorber toda la mano de obra disponible y ofrecerle garantías para su producción y reproducción. Esto es una respuesta a limitantes socioeconómicos del modo de producción capitalista.
En esta perspectiva para 2000, sí, para 2009, perdón, en el 2009 se promulgó otra vez otro COMPES de Política Nacional para Mujer Campesina y transversal el enfoque de derechos y género. Sin embargo, eso ligado a la actualización de la ley de la mujer rural, como decía, se hizo en el 2002, se produce un periodo en que las tendencias derivadas del proceso de apertura se estaban consolidando mediante el cambio de modelo de sustitución por el libre comercio. Ese cambio y el afianzamiento de sus principales rasgos generó esta ola de movilizaciones campesinas que conocimos iniciando este siglo, que evidenciaron el descontento y la inconformidad del sector rural por el derecho a la tierra, la demanda de servicios públicos, el acceso a créditos, vías y el presupuesto para el sector rural como medidas de ajuste fiscal en relación con las regalías. La implementación de políticas de seguridad para la inversión de capital y el establecimiento del libre comercio en esta área contribuyeron a agudizar el problema de violación de derechos humanos y desplazamientos forzados. Así, la pobreza rural se profundizó a consecuencia de todos estos fenómenos y se fue generando una mayor concentración de la tierra. Y el otro elemento conocido como el vaciamiento de los territorios y un grueso de población que se desplazó a los centros urbanos, que es uno de los elementos a mirar por qué el conflicto está tan centrado en Cali y en los municipios cercanos a Cali. El crecimiento de la población de los barrios populares en Cali es muy alto y está lleno de población desplazada, con hambre y en condiciones de miseria. Este modelo de avallazamiento de los territorios campesinos demuestra que la tierra, más que factor productivo, ha sido históricamente un elemento de poder político y dominación social. Así las cosas, entonces podemos decir que las inequidades para las mujeres rurales están centradas en que quienes poseen menor acceso que los hombres a la tierra y los otros recursos productivos, como ganado, trabajo, servicios de extensión y financieros y educación, están expuestas a las altas tasas de desempleo y la baja remuneración del trabajo, que en muchos casos no es monetaria. Del total de las mujeres empleadas, el 8.8% no reciben remuneración por su trabajo. El 2.5% reciben una remuneración en especie. El 8.1% son remuneradas parte en dinero y parte en especie. Y finalmente el 80.6% tienen remuneración en dinero. Pero habría que ver en qué proporciones en relación con las remuneraciones que reciben los hombres. Asimismo, para el sector rural, durante la primera década de este siglo, se partía de que la precaria situación de la población rural se debía a la baja productividad y por ende a los bajos ingresos, y no necesariamente a la falta de empleo. Asimismo, otra causa de pobreza rural, pues, obviamente es la violencia, porque se dice, entre comillas, desincentivó la inversión en el campo y habría desviado la atención de los instrumentos y recursos de política e institucionalidad para atender los efectos sobre las víctimas del desplazamiento forzado y el terrorismo, cierro comillas, pero todo esto va en detrimento del campesinado y el principal objetivo de las instituciones para el desarrollo del sector. Yo, para ir acortando, porque no sé cuánto tiempo me queda, es necesario afirmar
que si bien se ha producido una transformación económica en el sector rural como producto de la globalización económica y la diversidad de actividades productivas en el área rural, las asimetrías entre áreas rurales y urbanas siguen siendo muy significativas, más que todo altamente significativas. Bien, siempre que uno habla o con el Ministerio de Agricultura o con la Consejería Presidencial para la Mujer, nos llevan a la Ley 731 de 2002, donde está todo servido en bandeja. Sin embargo, seguimos viendo que la intención de integrar a las mujeres rurales en condiciones de equidad al desarrollo se agenda desde consideraciones de vulnerabilidad más que desde el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos en igualdad de condiciones. Este es un punto de partida de la política pública para las mujeres. Ellas se encuentran de entrada en desventaja para ejercer una ciudadanía plena porque no se les garantiza derechos sustantivos y por el contrario las ubica en un contexto de representaciones sociales que se relacionen con programas de asistencia especial junto a otros grupos de situación de vulnerabilidad. No, porque yo tengo los... ¿Aló? Este tipo de políticas en sus representaciones pueden llegar a desdibujar la función del Estado como garante de derechos, a la vez que disminuye la capacidad organizativa para la acción económica y política de su autonomía como mujeres. Bien, en relación con el problema de las cifras, es importante señalar. Discúlpame, Patricia, se te acabó el tiempo. Agropecuario y el censo general de población hay diferencias muy grandes. En el censo agropecuario se decía que eran 2.7 millones de productores en el campo y de ellos 725 productores residentes, de los cuales 72% hombres y 24% mujeres. En cuanto a porcentajes de población, tal y como ustedes lo pueden ver en el Censo Nacional Agrícola del DANE. Sin embargo, estos datos que evidencian una mayoría demográfica masculina en el sector rural contrasta con los datos del censo del 2005 del total de la población rural, que ascendía a 9 millones, casi 10 millones de habitantes, y el 49% era masculina, mientras el 51% femenina. Esto es muy importante mirarlo con cuidado, porque resulta que muchos datos plantean que la migración campo-ciudad ha dejado en el campo a la mayoría de Ay, qué pena con ustedes, si quieren termino acá, pero hay mucho ruido. Patricia, es que se te terminó el tiempo, si puedes por favor redondear. Ah, bien, bueno, entonces simplemente quería cerrar con eso. Sin datos claros de la situación de las mujeres rurales es muy difícil programar políticas. Pero de otro lado, la ubicación de las mujeres rurales en los programas y políticas nacionales están ligados a procesos de apoyo por vulnerabilidad y de otro lado, con todas estas políticas, en la medida que los ingresos de la familia no alcanzan, las mujeres jóvenes rurales han tenido que salir de procesos educativos para apoyar a sus familias. Entonces, voy a dejar por ahora ahí, qué pena que me pasé, y gracias. Gracias, Patricia, Álvaro y Jaime. Entonces, les pedimos por favor a cuenta 5 que cierre su micrófono y vamos a abrir una ronda de preguntas o intervenciones. Les pido por favor que levanten la mano
o que escriban en el chat a las personas que quieran intervenir. ¿Les escuchamos, por favor? Iván Lozada. Adelante, Iván. Hola Ruth, no sé si me escuchan bien. Es que Sí, muy tuve que bien, salir a la gracias. calle, pero... Ah, bueno, Ruth. No, a ti muchas gracias por este panel y por los profesores y la profesora invitada, la profesora Patricia, el profesor Jaime y el profesor Álvaro, que han hecho los planteamientos muy importantes. Yo quisiera de pronto poner a consideración de ustedes algunos puntos para el debate. Creo que en general, digamos, vemos en las presentaciones algunos elementos como coincidentes y de acuerdo frente a una propuesta de empleo e ingresos. El primero, fundamental, la multifuncionalidad de la ruralidad. Creo que eso ha sido, digamos que destacado en los tres ponencias que hemos visto. Hay un tema muy importante también del enfoque de derechos y de los derechos como soporte de cualquier propuesta que se desarrolle en el marco de la generación de ingresos, de empleo frente a la ruralidad y también la importancia, digamos, de los acuerdos sociales que ya se han establecido de la reforma rural integral y, por lo tanto, la necesidad de su implementación. Yo creo que esos son unos puntos allí como claves que se han plasmado. Pienso que hay un tema que quiero poner de pronto en la discusión que tiene que ver con la propuesta del profesor Jaime sobre la renta básica. ¿En qué sentido? En que creo que allí la cuestión es si la renta básica realmente es una solución a lo que hemos hablado hoy en la discusión o si debemos buscar otras alternativas en frente a la ruralidad. Sí, no sé tanto la discusión urbana, pero sí una ruralidad. ¿Por qué planteo esto? Porque, digamos, un poco lo que nosotros vemos, no solamente y que está relacionado con este tema, que es la política social, es el avance de la profundización del asistencialismo en su máxima expresión. De hecho, la segunda parte de la reforma tributaria que el gobierno no va a presentar al Congreso era precisamente la profundización de los subsidios, del ingreso solidario, y parte de los argumentos del gobierno es que como ustedes están pidiendo una renta básica, entonces necesitamos cobrar impuestos y redistribuir los ingresos vía subsidios y vía transferencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Pues es que desde el 2001, al desmontarse el sistema de transferencias como se había acordado constitucionalmente, se quitaron de ese sistema de transferencias cerca de 300 billones de pesos, recursos que han ido a parar a parte al sector defensa y buena parte de ello también a las políticas asistenciales. ¿Qué es lo que pasa con ello? Porque quiero poner como en este punto de la discusión. Claro, lo que nosotros estamos viendo entonces es una apuesta por los subsidios, los ingresos y el debilitamiento precisamente de la descentralización y las posibilidades de los municipios. ¿Sí? Y esto digamos ¿cuál es el punto allí? De que de pronto lo que tendríamos que mirar en la ruralidad, más que un ingreso solidario y una profundización de pronto de esta estrategia, es una estrategia más vinculada al empleo y a lo que llamaríamos como el Estado como empleador de última instancia, los buffers de empleo y el desarrollo de una dinámica de empleo. ¿Por qué voy a esto? El profesor Álvaro plantea una cosa muy importante y es el énfasis en la producción nacional. Al inicio de la presentación él hizo una mención muy importante al énfasis de la producción nacional y lo digo es porque parte de la estrategia que estamos viendo hoy es, por un lado, el agotamiento en la ruralidad del modelo de exportador de palma de estos agroindustriales, por lo que parece ser, según lo que uno ve en las cumbres mundiales de alimentación, otra vez un retorno al modelo agroexportador de ciertos alimentos a las dietas de los países, digamos, de centro o desarrollado. Entonces, digamos que lo que veo yo allí es, ¿por qué no pensar más bien una propuesta en la cual, como lo dijo el profesor Álvaro, profundicemos las compras públicas locales, ¿sí? Que es una ley que ya está aprobada. Él sí conoce a todo el mundo. Graciela, le rogamos que cierre su micrófono y Andrés, de pronto que tú estés atento a cerrar micrófonos, por favor.
Graciela. Listo. Sigue, Iván. Creo que ya. Listo, no. Entonces, digamos que la propuesta que va, la propuesta va que, como lo decía el profesor Álvaro, digamos, hay que avanzar hacia la producción nacional, pero a través de una estrategia de generación de ingresos, pero que sea vida el trabajo y vea la promoción. Por ejemplo, la estrategia de compras públicas locales requiere un desarrollo de equipos territoriales, es decir, esa estrategia no se implementa sola porque resulta que hay unas barreras muy importantes que se generan para la comercialización de los alimentos, por lo menos si son alimentos, pero son otro tipo de productos en la ruralidad. Y eso requiere pues un proceso y una estrategia de asistencia técnica, de acompañamiento técnico, de fortalecimiento para poder dar cuenta de las fichas técnicas para la comercialización de los alimentos, de ajustar esas fichas técnicas. Bueno, eso requiere, digamos, un proceso de aterrizaje importante, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué no irnos hacia una política, digamos, precisamente donde el Estado, por un lado, sea empleador de última instancia, profundice estas estrategias como lo que es la compra pública locales, y al mismo tiempo lo que se busque es ampliar la comercialización de estos productos de la agricultura. Esto sumado a otro tema, que es donde me preocupa un poquito el tema de renta básica, es que la renta básica y los recursos de la renta básica son los recursos que no van a parar por vía Sistema General de Participaciones. Y lo que uno pensaría es, ¿por qué no pensamos más bien que el Sistema General de Participaciones y las transferencias incluyan dentro de los derechos? Porque es que en los municipios no hay recursos para el tema alimentario ni para la ruralidad, que tengamos como uno de los derechos de ese sistema de transferencias el derecho a la alimentación. Es decir, que lo que tendríamos es, y eso está dentro de las demandas que tiene FECODE, precisamente fue uno de los acuerdos que construyó FECODE con el gobierno en las dos últimas, y es presentar un proyecto de ley, un proyecto de acto legislativo, porque hay que cambiar la Constitución, como ya lo hicieron previamente, para crear y ampliar el Sistema General de Participaciones. Y uno diría, oiga, hay un punto que sería clave incorporar, es además de educación, salud, agua potable, es el tema alimentario y el tema de recursos para el derecho a la alimentación. Y lo digo es porque, en parte, los recursos que se fueron a SGP se fueron a subsidios. Por eso es tan importante de pronto pensar más bien en una política de empleo, una política que permite implementar y que el SGP incorpore, por ejemplo, el derecho a alimentación, porque eso hay que discutirlo. De hecho, la bolsa del SGP está reventada, la bolsa de educación, los recursos no alcanzan y ha tenido que hacer transferencia de otros recursos para hacerlo. Es necesaria una reforma constitucional, los gobiernos lo aceptaron, pero entonces ahí es donde uno dice la oportunidad probablemente de que el derecho a alimentación esté incorporado en esta reforma. Un poco esas son como algunas ideas sueltas, y me excuso por estar en la calle para no desarrollarlas con más detalle. Muchas gracias, Iván. No sé si haya alguna otra intervención, porque nadie tiene levantada la mano, pero si es así, por favor, les ruego que levanten la mano o intervengan. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces tendríamos una ronda de cierre que podríamos iniciar por Jaime, por favor, y ya con esta ronda de cierre, con sus intervenciones, daríamos por terminada este panel. Adelante, Jaime. Bueno, Patricia y Álvaro plantearon cosas muy, muy relevantes que yo quiero retomar, no para contestarles, sino para conversar con Iván. Porque Iván planteó una cantidad de elementos en 3 minutos, planteó una cantidad de elementos que uno dice, carajo, Iván necesita 15 minutos como nosotros para poder extender todas las ideas que dijo. Yo quiero rescatar 2 cosas. Uno, el trabajo de las economías campesinas, la comprobación. Álvaro citó ahora a Jaime Forero, el trabajo que incluso con Jaime hemos hecho en la Universidad de La Salle, de demostración de que las economías campesinas no solamente son más productivas que cualquier otra economía rural, sino que además son ecológicamente más productivas. Y eso es un cuento muy interesante, porque quiere decir que ellos saben manejar mejor la energía que el resto de los procesos productivos que se dan en otras formas de producción.
Eso por un lado. Por el otro, quiero señalar el tema de los circuitos cortos, que son circuitos verdes fundamentalmente, y que son la forma en cómo además este país sigue apalancando su seguridad alimentaria. Y que nosotros seguimos dándole duro a nuestros campesinos, a las economías campesinas, a esas instancias productivas rurales. Y el tercer elemento que quiero rescatar es el papel de la mujer y la mujer en el campo. Cuando uno va revisando las estadísticas que permite el DANE, uno va viendo que además la participación de la mujer, que obviamente no tiene títulos de propiedad, pero la participación de la mujer en la producción rural es cada vez más relevante. Y un asunto que se ha vuelto muy interesante para hacerle seguimiento en otras investigaciones es las mujeres cabeza de familia, que como los hombres o nos dedicamos o nos obligaron a dedicar a la guerra, pues obviamente dejamos a las mujeres solas con toda la obligación y ellas asumieron, como siempre lo hacen, asumieron el rol y el papel de la producción. Con eso quiero decirle a Iván que las políticas de empleo no compiten y no tienen por qué competir. Es que no tenemos que ponerlas a competir con la renta básica. O sea, poner a competir las políticas de empleo con las políticas de renta básica es creer que la renta básica es solamente un mecanismo paliativo y de emergencia, como está creyendo el gobierno. No, la renta básica es un ingreso de dignidad y es un ingreso al que tenemos derecho simplemente por existir, que tenemos que focalizar y que esas son las discusiones y con Ruth nos han dado cualquier cantidad de peleas y nos regañan y todo, que porque proponemos una renta básica muy bajita, que porque se la proponemos a alguna gente no más. A mí me vienen dando palo desde hace 20 años con eso. Yo creo que ya me lo aguanto, ¿cierto? Pero por lo menos ya está en la agenda pública. Llevamos 20 años tratando de poner el tema de renta básica en la agenda pública y uno no lo debería decir así. Gracias al COVID se puso en la agenda pública. Pero eso ya venía en la agenda pública, pues es que no hay trabajo. Es que si hubiese trabajo, vale, ¿cierto? Pero es que no hay trabajo, pero eso es otro tema porque tiene que ver con cuarta revolución, con inteligencias artificiales y toda la cosa. Pero en el campo el asunto es más delicado y el asunto, para ir terminando, el asunto tiene que ver con las estacionalidades de la producción y las formas de producción. Cuando usted es un campesino que solo produce 500 kilos de cebolla, para decir cualquier cosa, 500 kilos de cebolla al mes, vuelvo a decir cualquier cosa, pues usted no tiene, usted además está al libre abuso de los intermediarios. O sea, no tenemos unos sistemas organizados de compras, a pesar de que tengamos ese sistema de compras estatales, pero yo entiendo que lo de Álvaro va mucho más allá de tener un sistema de compras estatales. Eso tiene que ver con un sistema de cómo organizamos la producción y eso tiene que ver con las estacionalidades de la producción y cómo garantizamos eso. Nosotros en la universidad lo estamos llamando hamacas, pero pues este no es el espacio para hacerlo. Es un espacio en donde pudiéramos tener siquiera 5.000 hectáreas y tener siquiera 200 familias campesinas allí trabajando en distintos cultivos y en distintas formas, de tal manera que se garantice unos flujos de ingreso permanentes. Pero tienes que garantizar el ingreso. Es que si no, o sea, la renta básica juega allí como una garantía del ingreso. Ya se está probando en otras dimensiones porque es una forma de proteger el campo y de proteger la producción agraria. Y bien, mencionas algunos otros elementos que no me voy a referir, pero que quedan en el cuento. Tenemos que pasar de la asistencia técnica al extensionismo rural. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es una barbaridad en estos momentos. O sea, nosotros tenemos a los campesinos pobres, sin acceso a tecnología, a biotecnología, sin acceso a semillas. Cuando les permitimos acceso a semillas, en algunos casos o en la mayoría de los casos, están sujetas a programas financieros y a sujetarlos a programas financieros y tecnológicos supremamente costosos. En fin, hay un cuento que tiene que ver, pero no es el asistencialismo. Y por último, quiero referirme a el Jornal Diario Integral. El gobierno
ha querido poner en el campo el jornal diario integral. Y ese jornal diario integral pues tiene que ver con que si el 13% de la población rural tiene un trabajo formal y tiene un trabajo con prestaciones sociales, tiene lo que podemos tener como un trabajo decente, el empleo, el jornal diario integral, pues nos llevaría simplemente a un salario, a un jornales por días, y obviamente esa idea de esos trabajos en donde más o menos se soporta incluso la asociación, la afiliación sindical, es en esos sectores productivos que tienen que ver fundamentalmente con cultivos agroindustriales, y eso tendería a acabar incluso con esa posibilidad que tenemos de trabajo decente hoy a nivel rural. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Adelante, Álvaro, para tu complemento y cierre. Sí, quiero resaltar algo importante que no lo profundicé y que veo que está como en el hilo conductor que dice el profesor Juan. Uno de los acuerdos, digamos, de las recomendaciones incluso que hizo la Misión Rural fue crear el sistema de innovación agropecuario en Colombia, la ley 1876, una ley muy reciente, pero que eso es un enredijo. Es un enredijo, se lo digo porque la primera vez que yo la leí me emocioné. La volví a leer segunda vez y ya comencé como, ¿qué pasó aquí? No entendí. Bueno, ya la he leído como 10 veces y cada que la leo, eso es un enredijo. ¿Qué rescato de esa ley? Rescato que al menos aparece allí que hay que fortalecer la agricultura campesina, con todas las dificultades. Voy a hablar de la extensión rural, porque esa ley habla sobre eso. ¿Y qué es el tema de la extensión? Hay un tema y la ley abre la posibilidad de que hay que crear una forma de hacer extensión rural diferente. Si es para agricultura empresarial es totalmente diferente, pero que ahí deja la posibilidad de hacer una extensión rural diferencial para agricultura y economía campesina. Y ahí yo quiero hacer énfasis. Si nuestro país no se pone al día con la agricultura pequeña, la agricultura campesina, nosotros hace 4 o 5 años con Patricia lideramos una cátedra en la Universidad Nacional, la cátedra Manuel Ancísar, donde invitamos a grandes expertos de todo el mundo y del vecindario, y tuvimos a Albert Berry. En su conferencia, Albert Berry fue muy conocido en nuestro país porque él ha sido asesor, incluso también estuvo en la Misión Rural. Una de las cosas que me llamaba la atención desde esa época es que él fue asesor para asuntos rurales de varios países de los tigres asiáticos. Una de las actividades que hicieron los tigres asiáticos fue ser inclusivos con la agricultura campesina. Ustedes ven que hoy Tailandia, incluso el mismo Corea del Sur y otros países tienen una visibilidad a la agricultura campesina, pequeños terrenos de 1, 2 hectáreas, incluso hasta menos, donde los agricultores tienen esta diversidad, pero se les introduce tecnología. O sea, es otro tipo de tecnología. En este país, en 60 años, la tecnología es sinónimo para el gran empresario y ni siquiera para ellos, porque mire que el mismo informe de Misión Rural, ustedes me pueden decir, la misma agricultura empresarial está quebrada en este país. Entonces, si esos son ellos que tienen todas las gabelas y todos los subsidios, la agricultura campesina, y allí es de los debates que hacemos en los últimos años, es tan eficiente, es tan productiva, que ni siquiera con apoyos y logran darnos de comer. Pero eso, aquí ya hemos hecho estudios en eso, pero digamos hay varios estudios donde podemos hacerlo y demostrar eso. La extensión rural debe de ser diferenciada. Incluso para las comunidades étnicas debe de ser diferenciada. Y hay un elemento importante de esa ley que nos falta profundizarlo porque fue la recomendación de Misión Rural, que es el centro y el eje nodal de esa ley, son los sistemas de innovación territorial. ¿Qué es eso? Son las formas como en la vereda, como en el municipio, se organiza la comunidad a plantear cuáles son los problemas agropecuarios que tienen, pero no solamente agropecuarios, problemas del agua, problemas del territorio, problemas organizativos, problemas de mercadeo, problemas de tecnología apropiada para ellos.
pero vamos a ver, quien lidera esa ley, yo cada rato me reúno con ella y le digo, bueno, pero tienen que mirar las innovaciones locales. No, dicen eso, pero llegan con el esquema de hace 60 años. En otras palabras, es una ley que dice una cantidad de cosas muy bonitas, pero cuando llegan los técnicos a aplicarla en las instituciones, siguen con el modelo de asistencia técnica agropecuaria de hace 60 años. Entonces, es importante innovar en eso. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, a raíz que vimos ese problema, nosotros abrimos un diplomado para formar profesionales del SENA, de universidades, de UMATAS, de ONGs, incluso de algunas universidades. Hemos hecho algunos convenios y ya hemos logrado hacer alrededor de 7 cohortes donde damos estos elementos con un equipo de profesores con mucha experiencia, de altas calidades en este tema y de varias instituciones, porque no son solamente profesores de nuestra universidad, donde hemos logrado dar estos elementos. ¿Qué es la asistencia técnica desde este enfoque de la territorialidad? Dejo por allí. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Álvaro. Y te escuchamos entonces, Patricia. Adelante. Tienes cerrado el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, a Jaime Rendón y Álvaro Rivas. Y bueno, creo que este tema de mujeres rurales es bien complejo. Sin embargo, quisiera colocar finalmente algunos puntos que son bien claves dentro de lo que planteé en el tiempo que las mujeres dedican para la producción y la reproducción. Uno de los aspectos fundamentales está la producción de alimentos, que empieza a ser un problema muy grave visto desde seguridad alimentaria, pero han generado alternativas desde la soberanía, en tanto que, digamos, en el argot común le hacen zancadilla al tema de las semillas. Muchas experiencias a lo largo del país nos han demostrado que las mujeres han podido agenciar soberanía alimentaria desde la recuperación de semillas y de técnicas ancestrales de producción en los espacios que ellas pueden hacer. Eso quería dejarlo ahí como un elemento de lo que planteó Iván sobre el problema de la alimentación, porque es muy amplio y no nos compete solo a nosotras, pero sí las mujeres somos por lo general y por problemas de determinantes culturales las responsables en últimas de que haya comida en la mesa, sean rurales, urbanas o lo que sea. Pero ahí creo que es muy importante proponer una política tendiente a la economía social más que a la economía de mercado, porque yo diría que tenemos que desafiar los planteamientos que consideran que las políticas de igualdad deben impulsarse solo o principalmente en la medida que la igualdad mejore la eficiencia económica. Nada más absurdo, porque la principal razón para impulsar políticas de igualdad es que son necesarias para reconocer, promover y sostener los derechos humanos de las mujeres. Esto lo recalco y levanto la voz y lo pongo en negrilla, porque el problema de la dignidad atraviesa la ética social, y lograr esa igualdad pasa por reconocer que los derechos humanos de las mujeres, y particularmente de las mujeres rurales, no han estado sobre la bandeja de las políticas. Por lo tanto, tenemos que trabajar en garantizar con letras grandes que haya libertad para que las mujeres se asocien, las mujeres trabajadoras, y fortalecer su participación en los niveles de representación gremial y en las mesas de discusión en relación con sus condiciones de trabajo. Entonces, aquí está todo el problema de la participación,
que palabra tan manida en este país que cualquier cosa puede ser una situación. Y por último, apoyar la formación gremial y la perspectiva de género de las trabajadoras para que las expectativas y necesidades de ellas estén incluidas en las reformas y acuerdos laborales. En todo esto, insisto, el porcentaje de mujeres con contrato laboral es ínfimo. Y está lo que estaba planteando Jaime Rendón, y es que queremos volver a la época de la economía de Hacienda con las parcelas, porque de tener jornales integrales a tener trabajo a destajo, que es lo que siempre hubo, pues hay solo un paso. Es decir, vamos a retroceder en lo poquito que hemos ganado para los trabajadores y las trabajadoras rurales. Por eso es fundamental tener en cuenta 3 aspectos centrales en el tema de vinculación laboral de las mujeres rurales. Empoderamiento económico como un proceso. El segundo, articular los intereses individuales con las acciones colectivas. Y en tercer lugar, considerar los conocimientos tradicionales de las mujeres como una fuente de poder. Y bueno, por último, pues garantizar empleo y salud dignos y de calidad que permite una sociedad que no discrimine, pero eso pues es como lo óptimo. Pero mientras eso sucede, tenemos que tener en cuenta esos 3 elementos. Yo voy a dejar ahí y les agradezco mucho esta invitación. Me parece de la mayor importancia. Tenía mucha angustia porque no soy economista y todo lo que se ha trabajado es en ese orden, pero espero haber aportado con algo. Muchas gracias. Claro que sí, Patricia, muchas gracias a ustedes 3 y también a quienes nos acompañaron en este panel. Yo sin pretender hacer una síntesis, porque no sería como, no podría tomar, digamos, todos los elementos, debo subrayar la relevancia que cada uno de ustedes le da a una perspectiva de desarrollo territorial con enfoque integral y de abajo hacia arriba, que involucre, digamos, la dimensión municipal, la dimensión territorial y local, pero además que considere las visiones diferenciales desde el punto de vista de los territorios, de los enfoques étnico, del enfoque de género, e inclusive las enfoques a la luz de las grandes brechas sociales, económicas, de trabajo, entre otras que hay en el campo, como un primer elemento general. Como un segundo elemento general, pues retomar los avances que se han tenido en, por ejemplo, los avances que hay en términos de la necesidad de revisar la tenencia y ocupación de la tierra, su capacidad productiva, la urgencia de desarrollar iniciativas tecnológicas y de asistencia técnica, pero desde una perspectiva más, si se quiere, raizal, en el sentido de considerar también los saberes y las experiencias acumuladas de los trabajadores y trabajadoras del campo, pero también de las comunidades que allí persisten, digamos, en resistir incluso en este lugar, y de los saberes y conocimientos tradicionales de estas comunidades, y desde allí, digamos, aprovechar las herramientas que hoy día existen en la política pública, pero también fortalecerlas pues desde esta visión. En tercer lugar, me parece importante la insistencia también que se ha hecho acerca de la necesidad de un cambio de perfil de las políticas sociales que se han implementado en el campo, y la complementariedad entre las políticas de empleo y las políticas de asistencia social, que no es, digamos, ni una ni la otra, sino que son ambas de manera simultánea, un poco en el llamado que hace Iván también en cuanto a si la renta básica será o no será una política adecuada para el sector rural.
Y finalmente, el rescate de la economía campesina con todos sus aportes culturales, sociales, económicos, alimentarios, incluso tecnológicos, para Ecosistémicos. ecosistémicos, gracias Álvaro, para el reconocimiento de una economía que persiste en resolver los problemas de soberanía y de calidad en los alimentos que consumimos. Entonces, con estos elementos, pues debo agradecerles y seguramente recogeremos ya un poco más en detalle para una comunicación, un manifiesto que queremos que ustedes nos acompañen también con sus firmas, emitir el día de mañana para presentarle al país una serie de propuestas que pudieran, desde la visión no solamente académica, sino de los sectores sociales, llevar al país hacia otros rumbos que superen el consenso neoliberal que ya está evidentemente quebrado en el país y en la región. Entonces les agradezco y les invito a continuar con los paneles temáticos que seguirán en el siguiente bloque de trabajo.